La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir en este enlace hasta la Ciudad de México a Fátima Mace. Ella es coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes y al auditorio. Bien, Fátima, pues para compartir con el auditorio este diagnóstico, la política social en México sin rumbo ni destino cierto. Este estudio realizado por el IMCO, ¿qué resultados arroja y qué es importante que conozcamos como mexicanos? Pues mira, básicamente en este estudio lo que hicimos fue tomar los 10 programas sociales que han sufrido mayores cambios y que tienen un presupuesto considerable, y analizamos los cambios, cuáles fueron los resultados de las evaluaciones anteriores, tanto oficiales como los de una organización de la sociedad civil llamada Gestión Social y Cooperación, que tradicionalmente evalúa el desempeño de este tipo de programas. Y nos preguntamos si, por un lado, los cambios en estos programas responden a las debilidades que se habían encontrado en las evaluaciones pasadas, y el segundo lugar es si los cambios que se hicieron realmente responden a las preocupaciones de esta administración. Y lo que nos dimos cuenta es que no, que los cambios, que estos 10 programas no generan certeza de disminuir desigualdad, no tienen reglas claras en todos los casos, no tienen mecanismos de focalización adecuados, y tienen un supuesto importante, que es que las transferencias monetarias van a resolver las necesidades de los grupos vulnerados. Y esto no necesariamente es cierto. Ahora, en este sentido, la pregunta de hoy que estamos planteando en Contextos es, ¿qué opina de la política social en México con los nuevos programas del gobierno actual y la desaparición de otros que dieron resultados positivos? En ese sentido, Fátima, ¿qué nos podrías compartir de los programas sociales, los nuevos, que pudieran tener cierto éxito, y los que ya existían pero que se eliminaron y que estaban probando resultados positivos y sin embargo han recibido muchas críticas por su eliminación? Claro, mira, en primer lugar, en un caso positivo te diría es el programa de adultos mayores, que en sus evaluaciones anteriores sale muy bien evaluado. En general se considera que tiene un impacto positivo sobre la población objetivo, que son los adultos mayores. También ha tenido buenos resultados en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Me preocupa nada más que el programa se hizo universal, que esto quiere decir que todas las personas mayores de 68 años pueden obtener acceso a este beneficio. Y esto aquí es en donde entran los mecanismos, la falta de mecanismos de focalización, porque una persona que ya tiene acceso a una pensión, porque trabajó en un trabajo formal y tiene pensión del IMSS o del ISSSTE, o tiene un patrimonio suficiente para mantener su nivel de vida en estos años de retiro, pues no necesita realmente este cheque, y probablemente el cheque que le dé a esta persona no está llegando a un adulto mayor que verdaderamente lo necesita y no tiene nada más. En el caso negativo, hablaría de Prospera, que es uno de los programas por los que México ha sido reconocido a nivel mundial. Es uno de los programas más estudiados, no nada más por instancias oficiales en México como el Coneval, sino también por otras universidades a nivel internacional. Y el diseño original de este programa, que era dar una beca a cambio de que los niños acudieran al centro de salud por vacunación, para darle seguimiento de salud preventiva, y en caso de detectar desnutrición se daban suplementos alimenticios. Pues ahora estos componentes se eliminan y queda nada más el componente educativo, que es darles una beca a los niños, y con una diferencia importante. En años anteriores, si el programa, quienes implementaban el programa se daban cuenta que no habían asistentes a la escuela, era una de las condiciones para perder el apoyo. En este caso ya no tenemos solamente es necesario tener inscritos a los niños en la escuela, pero se pierden el resto de los componentes salud y nutrición que habían probado ser efectivos. Y esto nos preocupa muchísimo porque pues ciertamente una de las razones por las que se dice que no se estaba erradicando la pobreza era
pues primero que no se conoce a ciencia cierta cuáles son los efectos de largo plazo de este programa, que era un área de oportunidad. Y el segundo problema es que hay estudiosos como Santiago Levy o investigadores del Colegio de México que dicen que probablemente las brechas o la desigualdad que permanecía entre los beneficiarios de Prospera y otros trabajadores, pues podría tener que ver primero con la calidad educativa de los servicios a los que acudieron los beneficiarios de Prospera, y segundo con el contexto social económico que probablemente hace que México no esté logrando generar suficientes empleos productivos para capturar a esta mano de obra. Entonces, el problema es más complejo, ¿no? No es nada más el diseño y la implementación de Prospera, sino tiene que ver con otro tipo de fenómenos. Exactamente. Y una de las conclusiones de este diagnóstico del IMCO, la política social en México sin rumbo ni destino cierto, es que las modificaciones emprendidas por la actual administración en los 10 programas sociales analizados no generan certeza de disminuir la desigualdad, pues carecen de reglas claras y de mecanismos de focalización. Y si no hay reglas claras ni mecanismos de focalización, entonces, ¿qué es lo que se puede esperar, Fátima? Pues mira, con el tema de la incertidumbre realmente va a ser difícil evaluar estos programas. Creo que valdría la pena. Muchos de los 10 programas que evaluamos, la mayoría tuvieron cambios después de que se aprobó el presupuesto. Entonces ya desde ahí no sabemos qué va a pasar con esos recursos, no tenemos muy claro. Se dijo que no iba a aceptar a la sociedad civil, pero no sabemos exactamente qué viene en su lugar en la mayoría de los casos. Entonces, lo primero y lo más importante es que haya transparencia para que se puedan hacer estas evaluaciones, para que nosotros como mexicanos tengamos claridad hacia dónde se están yendo esos recursos. Y el segundo mayor punto es implementar o identificar hacia quiénes están yendo estos recursos, porque en términos de política social, donde va a haber el mayor retorno en bienestar es que lleguen estos recursos a las familias que más lo necesitan. Y esto pues en realidad ahorita no queda claro cómo esto se va a lograr, y una de las maneras en las que se puede verificar este tipo de cosas es a través del sistema de información social integral, que era un primer intento de México para tener un padrón único de programa. Este esfuerzo nació en la administración anterior, lo vemos que ha sido abandonado, pero realmente no deberíamos echarlo en saco roto, porque creo que es loable este deseo de reducir las desigualdades sociales y atender la pobreza en México, sin duda alguna, pero creo que herramientas como esta nos van a dar evidencia de que realmente estamos llegando a donde queremos llegar. Ahora, otro de los puntos que me parece interesante de este estudio es el que se refiere a las transferencias monetarias que no resuelven las necesidades de los grupos vulnerados. En este sentido, Fátima, ¿cuál sería la diferencia en el resultado de la entrega directa, de la transferencia directa al beneficiario, y no como se hacía, por ejemplo, con las estancias infantiles o con algunos otros programas donde el dinero iba para que asociaciones civiles se hicieran cargo de manejarlo y darle resultados positivos y cumplir con el objetivo de ese programa social? Así es, mira, el problema de una transferencia monetaria no condicionada es que subsana o compensa el ingreso de los grupos vulnerados. Pero eso no necesariamente implica que disminuye sus riesgos o las razones por las que está en desventaja para competir. En el caso de las estancias infantiles, pues realmente lo que está sucediendo es que aquellos madres, padres, tutores que no tengan con quién dejar a sus hijos para poderse ir a trabajar, pues es probable que esos 800 pesos que les van a llegar al mes no cubran la cuota de una estancia infantil, porque es caro tener a niños pequeños en una estancia. Y además, bueno, esto pone en riesgo a los niños, porque las familias que tengan una gran necesidad probablemente hasta les dejan solos en su casa. En segundo lugar, descarta los beneficios que tiene la estimulación temprana sobre los niños y los rendimientos educativos que tienen más adelante. Ahora, en el caso, por ejemplo, del programa de desarrollo integral para las personas con discapacidad, pareciera que se va a compensar o a sustituir por la pensión para personas con discapacidad. Y esto nuevamente pues compensa su ingreso en el corto plazo, y no digo que esto no llene ciertas necesidades en el corto plazo, pero realmente
no elimina las barreras de discriminación, no hace que una ciudad esté más apta para personas con diferentes discapacidades, tampoco genera incentivos para que les contraten en empleos y tengan un trabajo que les ayude a desarrollarse, ¿no? Entonces, estas son de las preocupaciones que tenemos, porque asumir que es suficiente con una transferencia, sin necesidad de crear instituciones que sean capaces de darle seguridad o disminuir los riesgos para las personas que pueden quedar vulnerables, es lo que es muy riesgoso. Uh-huh. Fátima, buen día. Saluda a Marcela Pamanes, escuchando con mucha atención. Voy a volver al padrón de beneficiarios de los programas sociales, que es tan importante tenerlo, porque finalmente los apoyos sociales no nada más provienen de la federación, de pronto también puede haber apoyos sociales en los estados y en los municipios. Y entonces esto hace que en un ejercicio así como en un escenario imaginario, decíamos, bueno, hay una familia donde, como familia extendida, como comúnmente ocurre en México, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, cohabitan el papá, la mamá, el hijo, la mamá y los nietos y los hijos de esta otra familia que se formó y que vive dentro de la misma casa. Si a las dos personas mayores se les da ese beneficio, si a alguno de los hijos de este matrimonio que también habitan en esta casa se les dan las becas de las personas jóvenes para estímulo, que antes decíamos ninis y que no les gusta que se les llame ninis, pero bueno, finalmente por ahí va el asunto. Y además reciben otro tipo de apoyos, pues vamos a estar viendo que el ingreso de una familia con estas características puede ser lo suficientemente estimulante como para que ya ni se preocupen de ver qué más pueden hacer si no haya un conformismo que puede ser letal para la economía del país y para ellos mismos, en función de su participación dentro de la población económicamente activa. Se consideró, se previó, y aún así, si se vio, de todos modos se optó por esto. Mira, yo lo que veo es que probablemente en aras de simplificar la administración de los programas, se crean reglas muy sencillas, muy directas, con pocas condiciones y además que no son excluyentes entre sí. Pues en el caso de una familia como la que delineas, puedes juntar un ingreso, al menos con los 10 programas que nosotros evaluamos, faltaría incluir los demás y que tienen que ver con el campo, pero al menos en este escenario juntarían hasta 6,200 pesos, que es equivalente a lo que podría trabajar una persona en tiempo completo, 8 horas al día, 5 días a la semana. Ahora, el riesgo que vemos realmente no es que este sea una medida de subsistencia nada más, sino que realmente esta familia nuevamente queda vulnerable, no se le quita el estado vulnerable. Exacto. porque queda exenta de las finanzas públicas y de las decisiones del gobierno. Si en 5 años cambiara el gobierno o trajera una idea distinta de la política social, o simplemente si tuviéramos un contexto financiero más complicado que el que estamos viviendo hoy en día, pues esta familia va a dejar de recibir ese ingreso y nuevamente caerá en la pobreza y va a haber perdido, digamos, o se va a haber perdido en este tiempo la oportunidad de crear instituciones y oportunidades reales para que esta familia salga de la pobreza de una vez por todas. Entonces, ese es el escenario que nosotros vemos muy riesgoso. Y ciertamente un padrón único, como el que ya teníamos diseñado, implementado, ya se había echado a andar a partir de 2015, pues que permitiría ver este escenario, ¿no? Ver en dónde se están duplicando o encimando los apoyos, qué familias están obteniendo la mayoría, porque no necesariamente son las que más lo necesitan, también pueden ser algunas que caigan en ciertas, dentro de los grupos objetivos, pero que sean mucho más buenas, digamos, para acceder a los apoyos, y están dejando a otras familias que lo necesitan fuera de esta oportunidad. Uh-huh. Entonces, parte de lo que nosotros decíamos es, pues, en aras de fortalecer los programas, evitar duplicidades, encontrar mejor hacia dónde se van a ir estos recursos, pues se pudieron haber hecho modificaciones sobre este sistema de información social integral. Cuestiones muy sencillas como volver obligatorio el hecho de que los quienes estén a cargo de los programas reporten su padrón, que en la administración anterior era una cuestión voluntaria.
Claro, por supuesto, esto es real. Ahora, está bien, sí, es importante que primero se solucionen las grandes necesidades de una población que generalmente está carente de todo y que vive la pobreza multimodal. Y sin embargo, no hay acotaciones para los programas sociales, pero hay métricas para poder establecer qué tan exitoso es ese programa en esa población en particular en que se está repartiendo el dinero. Mira, exactamente como métricas, ¿no? Pero México tiene todo un sistema de evaluación que la mayoría, digamos, de esta carga cae sobre el CONEVAL, la Comisión Nacional de Evaluación para la Política Social. Y justo en este aspecto, yo veo muy difícil que se vayan a revertir estos cambios, pero creo que es un llamado para que no se pierda toda esta práctica que está institucionalizada de evaluar a los programas e irles haciendo modificaciones con base en esta evidencia. Entonces, y es muy importante que los cambios se basen en esta evidencia, porque para eso existen, ¿no? Esta forma de evaluar. Lo que vimos es que en este primer ejercicio se descartó. Entiendo las razones y entiendo el momento político para hacerlo, pero creo que a partir de este momento es muy importante evaluar estos programas, entender cuál ha sido su impacto e ir modificando sobre la marcha para tener el mayor rendimiento del presupuesto que se manda a tareas sociales. Ahora, Fátima, ya tienen el diagnóstico. ¿Cuál sería el remedio a la enfermedad? Es decir, ¿qué propone el IMCO? Mira, en primer lugar te diría 3 que me parecen fundamentales. La primera es que se establezca máxima transparencia de los criterios, de los procesos y de las evaluaciones de estos programas, y sobre todo aclarar las reglas en donde hay presupuesto, pero no es muy claro qué va a pasar con el programa. En segundo lugar, es también fundamental, pues, regresar y hacer una evaluación de cómo podemos disminuir los riesgos sociales de estos grupos, no nada más a través de las transferencias condicionadas. Y en tercero es evaluar la efectividad de los programas, ¿no? Continuar con este sistema de evaluación que ya se tiene en México, mejorarlo, si es posible, y ir modificando los programas conforme vaya saliendo la evidencia. Sí, porque es absurdo también el hecho de que hay personas que no lo necesitan y están recibiendo apoyo sin que se hayan registrado. Conozco varios casos de pensionados que están recibiendo una buena cantidad de su pensión, que no tienen necesidad de estar en el programa 68 y más, y que sin embargo fueron incluidos y están recibiendo ese apoyo. Y me han comentado, bueno, pero yo ni siquiera me registré y estoy recibiendo el apoyo que francamente no lo necesito. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que este estudio que ustedes realizaron llegue a la Secretaría del Bienestar y sea tomado en cuenta para sacar adelante estas propuestas? Pues mira, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar con las autoridades, le estamos dando máxima difusión y en ese sentido les agradezco muchísimo el espacio para platicar de él y la difusión que le den al mismo. Esperamos que lo tomen en cuenta. Realmente, pues, ¿cuál es la probabilidad de que lo tomen y cambien los programas en el corto plazo? Sinceramente lo desconozco, pero espero que se detonen estas conversaciones que son claves, no nada más dentro de la Secretaría del Bienestar, pero también en el próximo año, a la hora que el Congreso esté revisando el presupuesto y que realmente se vuelvan las reglas mucho más claras. Y el sentido común nos diría que, bueno, estas propuestas que ustedes presentan con base en el diagnóstico que realizaron, pues son las más factibles, las más viables. Desgraciadamente, es el menos común de los sentidos en cierto sector de la clase política y se ve difícil de que se puedan tomar en consideración a instituciones como el IMCO, que ofrece estas propuestas, porque no hay la suficiente apertura para reconocer que se está incurriendo en un error, Fátima. Pues sí, pero yo creo que en este tiempo transformador que creo que lo necesitaba México, porque definitivamente habían muchas necesidades insatisfechas y un gran descontento social, pero yo creo que es un error creer que todo lo que se ha hecho en el pasado es terrible, ¿no? Yo creo que sí es momento para detenerse y pensar
qué es lo que se había construido que funciona y mantenerlo, qué es lo que se puede mejorar y cambiarlo y ajustarlo para el bien de todos los mexicanos y eliminar lo que definitivamente no funcionaba. Muy bien, Fátima Mace, coordinadora de proyectos del IMCO, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, hasta luego.